blutige Quiebra fraudulenta y syntax, warum porque nuestras élites nethageth tuam. Krieg brauchen. Gegen den Contracorriente al grano, Pizzaschachteln. Das erste, was ihm cajas de pizza. waren diese eingerissenen Lo primero que le llamó la atención fueron aquellas cajas de pizza rotas, grasientas y medio abiertas sobre la gastada moqueta del pasillo de la quinta planta del edificio de apartamentos Chelsea Cloisters, en Sloane Avenue. wohin ihn der Chauffeur Allí lo había llevado desde el aeropuerto de Heathrow, en un trayecto de casi una hora, el chofer del servicio de coches Psycho. und wo sich Se registró, tiró la maleta sobre la cama y volvió a subir al coche enseguida, para poder montar aquella misma tarde en el estudio de Great Chapel Street, su primera pieza desde Londres. aus London. Petra y sus colegas de la redacción nacional le habían preparado algunos utensilios de viaje divertidos en un paquete con la inscripción Great Britain, last but not least. Al despedirse, todos se rieron cordialmente y compartieron la alegría del recién estrenado corresponsal, y en la redacción de Soho lo recibieron con sonrisas amables. Und in der Redaktion in Soho wurde mit freundlichem Lächeln empfangen. Der ruft hier nicht einfach an, so die Ese no llama aquí sin más, comenta con humor la directora del estudio. Das hat Me escribe una carta. Eso me Es war gustó. der 1. Juli 2000. Era el 1 de julio de 2003. La ciudad sudaba bajo un calor abrasador. El primer ministro, Tony Blair, estaba atrapado en la espiral de su crisis más grave, relacionada con documentos de inteligencia manipulados, con los que Downing Street había justificado la invasión ilegal de Irak junto a Estados Unidos. Y, en la rutina agotadora de la información de actualidad, pasó desapercibida la extrañeza sobre quién podría haber tirado sin miramientos al pasillo las cajas de pizza vacías. achtlos in den Flur geworfen haben könnte. Zunächst dachte er auch nicht weiter über die zahlreichen Al principio, tampoco le dio más vueltas a las numerosas mujeres jóvenes, de piernas largas y faldas cortas, que al caer la noche se reunían en el vestíbulo de los Chelsea Cloisters. Luego salían una tras otra, pasando junto al conserje, hacia Sloane Avenue, donde subían a los cupés deportivos para, según pensaba él, darse una vuelta a la manzana. El inglés entrecortado y las palabras sueltas en ruso o ucraniano las identificaban como turistas ucranianas, para quienes, al parecer, los Cloisters se habían convertido en un secreto bien guardado. Días después, reparó en el concesionario Lamborghini junto a la estación de metro de South Kensington, que siempre tenía solo los modelos más recientes, amarillos, rojos, negros, descapotables o cupés deportivos. Y poco a poco comprendió que alrededor de Hyde Park también tenía que haber compradores para esos coches de lujo. Rund den Hyde Park auch Käufer geben musste. Es war unglaublich viel Geld in der Stadt. Había una cantidad increíble de dinero en la ciudad. La industria financiera creaba valores cada vez más nuevos y complejos, obligaciones de deuda colateralizada, detrás de las cuales a menudo había inmuebles basura, seguros de impago crediticio que supuestamente cubrían una suspensión de pagos, pero que en realidad eran apuestas. Los banqueros creaban dinero de la nada y se alegraban ante la perspectiva de nuevos beneficios. Poco después de la guerra contra Irak, desencadenada por Washington y Londres, el petróleo saldría de la arena del desierto para llevar agua al molino de los usureros del distrito financiero. Porque los nuevos recursos naturales son la base de operaciones con derivados apalancados y de nuevos créditos, que prometían nuevas primas y nuevos ingresos por intereses. Und neue Zinseinnahmen versprachen. Wer weniger als 50.000 Pfund Quien se llevaba de las torres de cristal del distrito financiero menos de 50,000 libras esterlinas al mes, entre sueldo base, bonificaciones y primas, era considerado un caso social. El dinero desaparecía en paraísos fiscales, propiedades de lujo, coches de lujo y en los bolsillos de las chicas que se subían al asiento del copiloto. Eran ellas las que, tras terminar el trabajo, a veces pedían algo al servicio de pizzas de noche, y agotadas, tiraban la caja de cartón delante de la puerta de la habitación. Eran las escenas que él podía observar cuando por la noche se sentaba frente al Hourglass, en Brompton Road, y se tomaba una o dos pintas para relajarse después del nervioso ajetreo del negocio diario del cine y las noticias. des tagesaktuellen Film- und Nachrichtengeschäfts.
Premier Tony Blair war Dauerthema. El primer ministro Tony Blair era un tema constante. Los informes amañados con los que había intentado arrastrar al país a una guerra mediante trucos sucios y mentiras sobre supuestas armas de destrucción masiva en Irak. Una guerra que, como era fácil reconocer, era una guerra por el petróleo iraquí. Y ese petróleo debía convertirse a su vez en la base de nuevos negocios especulativos y contratos de futuros sobre materias primas, de nuevos créditos y nuevas inversiones. No solo el científico gubernamental David Kelly, a quien la BBC reveló como fuente de la información sobre la operación de engaño oficial del gobierno, tuvo que morir por los beneficios de la industria financiera. También la población de Irak. Pero los banqueros sacaban sus descapotables del aparcamiento subterráneo, se llevaban a un acompañante o desaparecían en el club nocturno de enfrente. La burbuja crediticia no dejaba de crecer hasta que Irak se hundió en la guerra civil y el caos y la burbuja estalló en 2008. La City de Londres es un estado que es dentro del estado. Desde que Maggie Thatcher acabó con la industria para mantener a raya a la clase trabajadora, en el reino se ganaba dinero sobre todo en el sector financiero. La corresponsalía apenas informó de cómo se fue gestando la crisis financiera y dónde estaban sus causas. Se ocupaba principalmente del verano del siglo, del club de fans de Lady Di de Beit Schuchheim en la Baja Franconia y, claro, de la crisis permanente de Tony Blair. Y si aún quedaba tiempo, en la terraza de la azotea se organizaban barbacoas en el suave aire de la tarde, como durante las retransmisiones públicas del Mundial de Fútbol del verano de 2006, cuando la cerveza corría a raudales. De camino a casa desde Soho, podía admirar en Piccadilly la sede del comerciante de diamantes De Beers, una reminiscencia de las verdaderas relaciones de poder. En las librerías apilada estaba la novela de Monica Ali, Brick Lane. Nazneen tiene 19 años cuando deja su pequeño pueblo de Bangladesh para casarse en Londres con un hombre al que no conoce y que es mucho mayor que ella. Sin formación pero inteligente, comprende muy pronto que los grandes sueños de riqueza y ascenso social de ese hombre nunca se cumplirán. En cambio, sus pequeños sueños sí se hacen realidad. Aprende inglés con sus hijas, encuentra trabajo en una fábrica de ropa y en Rasia a una amiga valiente. Cuando su marido decide regresar a Bangladesh y su amante Karim quiere imponerle cada vez más el ideal de una mujer musulmana, ella se libera de los dos y elige una vida en Inglaterra. En esta novela, Londres se encontró a sí misma, la ciudad como promesa. Quien llegaba aquí desde la jungla de la simpleza religiosa y el atraso cultural, podía abrirse camino hacia la libertad por sus propios medios. Londres como capital colorida, cosmopolita y tolerante, así le gustaba verse a sí misma. El escenario era Brick Lane, la calle donde muchos inmigrantes pobres de Bangladesh habían aprendido qué significaba ser británico. 10 años después, conocería a un secretario de Estado de Schleswig-Holstein, que precisamente en aquella época había trabajado en la gestión de riesgos del Deutsche Bank en Londres, que llegó a Kiel a través de los Verdes y que de 2012 a 2017 ejerció allí como funcionario político, primero en el Ministerio de Finanzas y después en la Cancillería del Estado. He vivido en Brick Lane, sé lo que eso significa. Él respondió, conozco Brick Lane. Cuando estuve allí, en 2003, vi sobre todo a yuppies. El ambiente se heló de inmediato. Haga el favor de formular preguntas precisas. Un niño de buena familia que quería darse una imagen de alguien que ha ascendido socialmente. En 2024 se fue a la Fundación Neutralidad Climática. Allí siguió aplicando el programa de cambio climático impulsado por la Fundación Rockefeller, con el que abre nuevos mercados para el capital financiero.
Cuando Mónica Ali publicó Brick Lane, la calle ya había empezado a convertirse en un punto de moda para turistas y personas con mayores ingresos. Un viernes por la noche se tomó 2 pintas en el pub Nellie Dean's en Dean Street y se dirigió hacia el este. Aquella tarde de verano pudo ver cómo Brick Lane se había convertido en la coartada de un distrito financiero que, en lo esencial, redactaba sus propias leyes. En aquella zona extralegal, los banqueros y los bufetes de abogados se aseguraban de que los oligarcas ucranianos pudieran hacer desaparecer su dinero en sociedades instrumentales y paraísos fiscales, mientras los banqueros y su séquito gastaban por la noche sus primas en Brick Lane. Los letreros de las calles seguían estando en bengalí, pero el olor a curry se desvanecía. La calle entre Bethnal Green al norte y Whitechapel al sur empezaba a ser colonizada por el distrito financiero. Una noche de agosto, algo bebido, recorrió con un amigo, en el coche de el tráfico por la izquierda de una ciudad vacía. Venían de una fiesta y él iba al volante, cuenta Memi. Aquí en Londres, estuve una vez con una rusa que llevaba una red de chicas de compañía con mujeres de Rusia y Ucrania. Con eso ganaba mucho dinero. Ella simplemente buscaba a un hombre, no a uno que la mantuviera. Desde me zijn die dentro het caro restaurant skalig, je kan vertsna ophal, que sumara den caro ladenberg rithi mi kenjin betrupor. Ella literalmente me arrastró y éramos muy felices juntos. Planeábamos unas vacaciones juntos en España. La noche antes de salir me puse hasta arriba. A la mañana siguiente, el despertador me sacó del sueño. Estaba en un estado lamentable. Cogí deprisa unas cuantas cosas, las metí en la maleta y en Heathrow ella olió enseguida que había bebido mucho y que todavía estaba muy lejos de estar sobrio. En la cola del mostrador me di cuenta de que me había olvidado el dinero, las tarjetas de crédito, todo. Ella pagó todo durante 14 días, no volvió a dirigirme la palabra, y después del vuelo de vuelta, nos separamos sin siquiera despedirnos. Esa fue mi historia con la jefa rusa de una red de chicas de compañía. Él respondió con sequedad, medio en serio, medio en broma, idiota. El informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos cifraba en 2011 hasta 800,000 las víctimas de trata de seres humanos en todo el mundo, y señalaba, lacónicamente, que el número de mujeres ucranianas obligadas a prostituirse había seguido aumentando en 2010. El negocio funciona de forma organizada y rutinaria, a través de redes. En 2003, el Ministerio del Interior británico estimó en unas 4,000 el número de trabajadoras sexuales que habían entrado en el país. En 2010, la cifra se calculó en 2,600. Solo a través de Odessa se introducen de contrabando miles de mujeres en el negocio sexual europeo. Algunas son obligadas a hacerlo, a otras las atraen con promesas de trabajos de oficina o de modelo, otras no ven otra forma de sobrevivir e intentan desesperadamente salir de la ciudad. Aproximadamente la mitad procede del Oblast de Odessa, donde los traficantes de mujeres recorren los pueblos y engatusan a las chicas con historias de oportunidades laborales y riqueza. Desde Odessa se gestiona la trata de personas mediante una rígida jerarquía de proxenetas, regentesas de prostíbulos y una mafia transfronteriza protegida por agentes de policía corruptos. El informe también menciona la implicación de miembros del gobierno, un negocio rentable. Tras el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, muchas mujeres se vieron obligadas a huir y fueron forzadas a entrar en el negocio del sexo fuera de Ucrania. La aparición masiva de prostitutas ocasionales ucranianas con visado de turista refleja el empobrecimiento de su país de origen, un proceso relacionado con su creciente integración en los circuitos económicos occidentales,
en el que Malta desempeña un papel importante, porque allí los oligarcas ucranianos crean sociedades instrumentales y holdings para sustraer al control de su propio gobierno en Kiev las fortunas saqueadas durante la privatización de la economía. En Londres, el capital errante de los oligarcas ucranianos encontró un atractivo puerto de atraque. A ello contribuyó ya la posición administrativa de la City de Londres, que durante siglos tuvo su propia administración, la City of London Corporation, su propio alcalde, el Lord Mayor of London, y su propia policía. Así, escapaba al control del gobierno de Westminster. Así, el Lord Mayor es el jefe del grupo de presión financiero más poderoso del mundo, y su administración utiliza su riqueza y su estatus para impulsar la desregulación de la industria financiera, no solo en Londres, sino en todo el mundo. Aquí acababan los beneficios de las colonias del Imperio Británico. Aquí se financiaban las guerras de los reyes. Aquí se inventaron las vías para sortear los controles estatales de divisas. Ya en la década de 1950, las entidades financieras británicas aceptaban depósitos en dólares estadounidenses. Entonces, el comercio de divisas estaba oficialmente prohibido y ofrecían tipos de interés más altos de lo que permitían las autoridades estadounidenses. Este mercado de los llamados eurodólares, apenas regulado, creció rápidamente. En 1980, los depósitos habían alcanzado los 500.000 millones de dólares estadounidenses. En 1990, casi el 90% de todos los créditos internacionales se concedían a través de ella. Al mismo tiempo, los bancos londinenses mantenían estrechos vínculos con los restos del imperio. Las Islas Caimán, las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas del Canal y precisamente Malta. Así, Malta se convierte en una estación de paso hacia la City de Londres. Patrimonios ucranianos se trasladan a paraísos fiscales occidentales, que a su vez favorecen la fuga de capitales. Aquí está el origen de la estrategia offshore de la City: atraer dinero y al mismo tiempo hacerlo desaparecer ante el fisco. La Square Mile de la City sigue siendo hoy un imán para dinero procedente de la evasión fiscal de todo el mundo. Aquí no se trata de inversiones sostenibles, sino de ganancias rápidas. Esta economía de casino ayudó a la primera ministra Margaret Thatcher a abrirse camino tras su elección en 1979. Se levantaron los controles de divisas, subió la cotización de la libra, se encarecieron las exportaciones y se perdió una quinta parte de los empleos industriales, mientras el sector financiero se inflaba. Aquí, en 2024, se concentraban 400.000 banqueros, brokers y empleados de aseguradoras en los días laborables. Generaban el 8% de la producción económica británica. Genios de las finanzas inventaron derivados de crédito, valores titulizados y cerraron todo tipo de operaciones a plazo para sacar aún más dinero del dinero. Los altos salarios y las primas arrastraron al auge a otros sectores como el inmobiliario, la hostelería y las redes de chicas de compañía. Pero al mismo tiempo, profundizaron en la ciudad la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, la City cuenta con una forma muy particular de democracia, porque también los bancos establecidos allí pueden votar, y lo hacen en función del número de empleados que tienen. Muchos empleados, muchos votos. Así que las grandes corporaciones siempre tienen la mayoría. Los diputados se convierten en lobistas de la industria financiera. Y el gran capital obtiene una democracia de fachada, perfectamente pulida. Otro paso decisivo llegó en octubre de 1986. El Parlamento británico aprobó una ley conocida como el Big Bang, un golpe de liberación para el gran capital que eliminó más controles y atrajo a banqueros estadounidenses a la City. En los años 90, el colapso del bloque del Este liberó a los capitalistas de Occidente de una posible alternativa. El botín de las privatizaciones de los oligarcas puso en manos privadas lo que antes era patrimonio público
y llevó miles de millones nuevos a la City. Los ganadores de la transformación en Europa del Este arrastraron ese dinero hasta allí. Procedía de sus saqueos en los países de origen, donde la población se empobrecía, tenía restraint. Eso se correspondía con el modelo de negocio de la Unión Europea. Sobornar sin más a oligarcas corruptos y a élites nacionales con poder económico, sobre todo en Ucrania y Moldavia, para después dar la vuelta a esos países y atraerlos a los circuitos financieros del mercado de capitales occidental. También bancos británicos han desempeñado un papel en el robo de miles de millones de fondos públicos. La legislación británica, tan laxa, facilita blanquear miles de millones de dinero robado e introducirlo en la Unión Europea. Desde entonces, queda garantizado que siga llegando capital fresco para inversiones y que gracias a los recursos de los países objetivo, petróleo, gas, tierras raras, suelos de tierra negra, acerías, oleoductos y gasoductos, puertos, haya nuevas garantías para nuevos créditos. Pero todo esto se hace a costa de la población de los países vecinos de la Unión Europea. Porque su patrimonio público fue privatizado a precio de saldo. En lugar de invertir, el capital se sustrajo al control de su propio Estado. Las empresas se deterioraron o fueron cerradas directamente. A menudo no se pagaban los salarios y muchos trabajadores perdieron su empleo. Vivieron un proceso de empobrecimiento absoluto, como lo describe Karl Marx. Y después, solo había que echarle la culpa de ese triste resultado a la mala gestión comunista. Las familias del este de Ucrania pasaban hambre, y mientras en los años del cambio de milenio descorchaban champán en el distrito financiero de Londres, regiones enteras fueron desindustrializadas y los trabajadores se empobrecieron. Todas las guerras son guerras de bancos, dice el analista financiero Alex Greiner. Las hijas de esos trabajadores en Ucrania eran las que vivían conmigo en Chelsea Cloisters, en Sloane Avenue. Llenaban los clubes y los bares pijos. Al caer la noche, se subían a los relucientes Lamborghini descapotables que los banqueros tenían aparcados en el garaje subterráneo y que solo sacaban por la noche, para dar unas vueltas a la manzana y ligar con alguna rubia que apenas entendía inglés, pero hacía bastante bien su trabajo. Y así, noche tras noche, estaban allí con sus minifaldas, en el vestíbulo de Chelsea Cloisters. Mujeres que con un visado de turista de un mes ganaban lo que necesitaban en Ucrania para mantener a su amante en Kiev, ayudar a sus padres en el Dnieper y pagarles a sus abuelos la visita al médico. Toda esa gente que una vez había puesto sus esperanzas en la Unión Europea y a la que, tras el golpe de Estado del Maidán de 2014, los banderistas gallegos pudieron convencer fácilmente de que los rusos tenían la culpa de todo. Los de Moscú o los Batniks, los infrahumanos del este de Ucrania, a quienes lo mejor sería fusilar o expulsar. Por supuesto, los visados de turista para sus compañeras de piso de Sloane Avenue no caían del cielo. Las solicitudes se presentaban de forma impecable y profesional en el consulado británico de Kiev. La tramitación estaba estrictamente organizada. Se necesitaba gente que hablara bien inglés, que conociera el procedimiento de solicitud, quizá que ya estuviera familiarizada con los funcionarios consulares, gente que pudiera adelantar la tasa. Por todo eso tenían que pagar las chicas o podían saldar la deuda trabajando después, con intereses, claro está. La idea de igualdad y justicia acabó por el momento en el basurero de la historia. A los banqueros se les consideraba magos y el gobierno le concedía a la City todos sus deseos. Esto también se aplicaba y sobre todo a Tony Blair y al nuevo laborismo. Todos los grandes partidos de Westminster recibían donaciones de empresas financieras y de personas de la City. Y de los 20 donantes más generosos de los conservadores entre 2010 y 2015, 8 ganaban su dinero en el distrito financiero.
Al menos igual de importante era el efecto de puerta giratoria entre los ministerios y las empresas financieras. Políticos destacados, al dejar la política, aceptaban empleos muy bien pagados en compañías financieras. Después de dejar el cargo de primer ministro, Tony Blair aceptó un puesto a tiempo parcial como asesor en el banco de inversión JP Morgan. Se estimaba que su remuneración anual estaba entre 500,000 y 2,5 millones de libras. En la City se respiraba un ambiente de fiesta. Coge todo lo que puedas mientras puedas. En la década anterior a la crisis, el sector financiero creció el doble de rápido que el resto de la economía británica, una media del 6% anual. Con su concentración de bancos comerciales, fondos de inversión, operadores de valores, aseguradoras y reaseguradoras en la City, Londres había recuperado frente a Wall Street su reputación como principal centro financiero del mundo. Nadie, ni siquiera el gobierno de Westminster, estaba dispuesto a afrontar las consecuencias negativas de un sector financiero sobredimensionado. La sobrevaloración de la libra beneficia a la City de Londres, porque pretende atraer a inversores ricos de territorios offshore, y Howlett no vendrán si la libra pierde valor. Pero un tipo de cambio fuerte destruye la competitividad de la industria en los mercados internacionales, provoca quiebras y pérdida de empleos, además de un déficit comercial. Así que Gran Bretaña tiene que atraer dinero para volver a equilibrar la balanza por cuenta corriente. Todos creían que fragmentar y dispersar por todo el mundo los riesgos crediticios hacía el sistema más seguro, porque querían creerlo. Mientras visitaba la tumba de Karl Marx en el cementerio de Highgate, la tumba propiamente dicha está muy lejos del monumento honorífico, en la parte judía trasera del cementerio. La coalición rojiverde de Berlín también quería desmantelar la Alemania corporativa, y con ello avivó el capitalismo financiero. La exención fiscal de las plusvalías por ventas, en el año 2002, permitió a los bancos vender libres de impuestos sus participaciones industriales e invertir los ingresos en apuestas bursátiles. Esto tuvo dos consecuencias fatales. Por un lado, los bancos alemanes se vieron arrastrados muy rápidamente por la crisis financiera de 2008, algo de lo que, sin esta reestructuración, se habrían librado en parte. Por otro lado, la industria financiera internacional pudo comprar participaciones en empresas alemanas y con ello influir en las decisiones de gestión. En Londres, en la primavera de 2009, el viento del colapso financiero arrastraba destinos humanos por las calles lluviosas como latas de cerveza vacías. Los banqueros ya no gastaban el dinero con tanta alegría y se cancelaron las fiestas de presentación de acciones. En las cenas de negocios se prescindía de las queridas, todas con un botón de más desabrochado en la blusa. En privado se renunciaba a los numeritos y a los excesos. Volvía a estar de moda la familia y se mandaba a las chicas de compañía a paseo, que se las arreglaran como pudieran. Los oligarcas se quedaron con el capitalismo, con los clubes de fútbol como Roman Abramovich, con los campos de golf, los clubes y los salones. Las chicas de Ucrania recibieron la explotación, la deuda colectiva y la prostitución callejera, a la que se sumaban cada vez más mujeres jóvenes del sur de Londres. Él mismo estuvo allí cuando unos obreros de la construcción polacos forzaron la entrada de un bloque de viviendas vacío, sin calefacción ni agua corriente, en Jamaica Road. Con la lluvia londinense y el frío helador de marzo necesitaban un techo y un lugar donde dormir, porque los habían despedido de un día para otro. La crisis bancaria llevó a las empresas de construcción a la quiebra. En las obras las grúas se pararon de repente. Los salarios pendientes dejaron de pagarse, y quienes en el East End esperaban ganar más con el mono de trabajo que en casa, como profesores o catedráticos, sencillamente no tenían dinero para el vuelo de vuelta a Varsovia. En un pub de Brixton tuvo que mediar en una pelea, porque polacos y británicos, borrachos, querían echarse unos encima de otros y ya agarraban las sillas. Parad, chicos, y calmaos.
No vais a conseguir una vida mejor peleándose entre vosotros. You won't get a better life with fighting each other. All this shit is about class, not about Toda esta race. mierda va de You can clase, find no de decent raza. men in any country. Puedes encontrar hombres decentes en cualquier país. Bankenkrise wurde La crisis bancaria se trasladó hacia abajo. Tanto los trabajadores polacos como los británicos tenían el agua al cuello, y la rabia encapsulada durante tanto tiempo en la lucha diaria por salir adelante que había dejado el neoliberalismo, las bajadas de sueldo, la intensificación del trabajo, los despidos, el miedo a fracasar, el agotamiento, la resignación, se abrió paso con más fuerza allí donde el terremoto había causado los mayores daños. Entre los británicos de la mesa, hacía tiempo que se había conseguido desplazar la furia reprimida que había dejado el neoliberalismo hacia un reflejo racista. In einen rassistischen Reflex. Und das Letzte, was diese vom Kapitalismus Lo último que necesitaban aquellas personas castigadas por el capitalismo eran sermones sobre diversidad o lecciones sobre el clima, pero eran receptivas a la sensatez y al respeto. Y sobre todo, nadie quería quedar en ridículo ante un extranjero, y menos aún ante un alemán. ¿Habéis oído esto, caballeros? Amigos, creo que tiene razón. Sigamos siendo amigos y tomemos otra pinta. Con el dinero de los contribuyentes, los gobiernos rescataron a los bancos. retteten die Regierungen die Banken mehr als 1 Billion Pfund, also Más de 1 billón de libras, es decir, 1.000 millones de millones, destinó el Estado británico desde 2007 al rescate de los bancos. Pero la recesión posterior resultó aún más costosa. La economía se contrajo entre un 10 y un 15%. Se perdieron empleos, la deuda aumentó de forma drástica y llegaron recortes en los ámbitos social y educativo. Una vez más, la industria financiera había salido ganando. La crisis financiera trajo consigo dos cambios estructurales decisivos en el sistema financiero. En primer lugar, un traslado de los créditos morosos a la deuda pública. Y en segundo lugar, un desplazamiento de esos bonos desde los bancos hacia el sistema bancario en la sombra. El rescate de los bancos con dinero de los contribuyentes ha hecho, según el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que los riesgos en el sector bancario disminuyan. Al mismo tiempo, la carga de deuda de los estados ha aumentado como nunca antes en tiempos de paz. A la vez, los activos de los fondos han salido de los balances bancarios, mientras que han crecido de forma drástica en los fondos de cobertura, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los inversores financieros. Esto aumenta los riesgos, porque en el sistema bancario en la sombra, las inversiones se apalancan a menudo mediante mecanismos de derivados, para aprovechar de forma óptima las oscilaciones de los precios y al mismo tiempo aliviar el capital propio. Esto incrementa el riesgo de ventas forzadas procíclicas y puede sacudir las condiciones de refinanciación de los estados. Así, también el presupuesto de Alemania ha caído en el cautiverio babilónico de los inversores financieros internacionales, dentro del sistema bancario en la sombra, ampliamente desregulado. Estos inversores ganan miles de millones con la guerra de Ucrania, y pueden presionar a cualquier estado que quiera abandonar el frente de los promotores de la guerra, vendiendo masivamente sus bonos. Los agujeros presupuestarios surgidos tras el colapso del sistema financiero sirvieron como una bienvenida excusa para seguir desmantelando el estado del bienestar. Ante la disyuntiva de salvar al sector financiero o al estado del bienestar, el gobierno no dejó ninguna duda de que la City tiene prioridad. Y así envió al mundo entero la señal de que aquí el dinero ajeno está bien protegido. Había que mantener con vida a la industria financiera. Y el resto de Matsu tres Geringer Gross, la miseria y la Elend und Krieg versank. Seit mehr als 3 Jahrhunderten finanziert die City of London. Desde hace más de 3 siglos, la City de Londres financia guerras y vende seguros contra las destrucciones que éstas provocan. Y al mismo tiempo, el centro financiero utiliza el caos que surge como un arma. Lloyds de Londres es el pilar asegurador de la red de control financiero de la City. En realidad, no es una compañía de seguros, sino una corporación que funciona como un mercado. Allí se reúnen varios financiadores agrupados en sindicatos para concentrar y repartir riesgos.
Lloyds tiene fama de cumplir siempre, pero eso tiene un precio. En 1898, la empresa formalizó una práctica de larga tradición al introducir la cláusula Free of Capture and Seizure. Con ella se eliminaron de las pólizas los riesgos de guerra y se abrió la posibilidad de exigir primas desorbitadas cuando estallara un conflicto. Esta cláusula se aplicó durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la guerra civil en el Donbass y la anexión de Crimea a Rusia en 2014, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. En 1999, casi todo el mundo se había abierto al comercio no regulado de derivados. De este modo, los bonos del Estado, los flujos de petróleo, las rutas marítimas y los seguros contra riesgos de guerra pudieron descomponerse en swaps de incumplimiento crediticio, coberturas y otros productos derivados, y convertirse así en objeto de especulación. La palanca decisiva fue el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Servicios Financieros de 1997, el quinto protocolo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que entró en vigor en 1999. Después, los 156 estados de la OMC tuvieron que eliminar la separación entre los bancos comerciales y los bancos de inversión que especulaban con derivados. El acuerdo de la OMC se convirtió en un ariete para abrir los mercados globales a este negocio de los derivados. A continuación, el comercio de derivados se disparó y se convirtió en uno de los negocios más concentrados y rentables del mundo. Está controlado por unos pocos grandes bancos. En la City de Londres, la maquinaria de los seguros de guerra y la maquinaria de los derivados trabajan mano a mano. La primera se encarga de elevar las primas del caos y la segunda las cosecha mediante la pignoración sucesiva y la incautación legal. La cobertura de los riesgos de guerra es una forma de seguro, pero el mercado de derivados es una trampa de seguros mucho mayor, porque los derivados se venden como cobertura frente a los riesgos de mercado. Sin embargo, son una apuesta especulativa que extrae beneficios de todos los flujos económicos importantes. En junio de 2025, el valor nominal de los derivados extrabursátiles pendientes se estimó en $846 billones, un 16% más que el año anterior. Son casi 1.000 billones, un 1 con 15 ceros. Ya en 2016, el volumen de las transacciones en los mercados financieros superaba en más de 100 veces la facturación de bienes y servicios. Cuando estalle esta burbuja, desencadenará una oleada de insolvencias que obligará a vender de urgencia activos líquidos. El experto bursátil David Rogers Webb documentó mecanismos legales mediante los cuales los operadores de derivados se lo atribuyen todo, porque cambios silenciosos en el Código de Comercio Uniforme y en las normas correspondientes de la Unión Europea han convertido a los inversores corrientes en meros titulares de derechos que solo tienen un derecho legal frente a sus intermediarios de valores. Mientras tanto, en caso de insolvencia, las acciones, los bonos y los depósitos sirven legalmente como garantías para el complejo de derivados. Garantías que han sido pignoradas de nuevo varias veces. Si las garantías de los derivados fallan, se derrumba el castillo de naipes construido sobre ellas y vuelto a pignorar. Llegarán las llamadas de margen, las exigencias de aportaciones adicionales. Se activará la cadena de prioridades en el acceso y comenzará el gran saqueo. Sería la fusión del núcleo del sistema financiero. Para evitar que ocurra, hay que inyectar continuamente al sistema nuevas garantías, como yacimientos de petróleo y gas, tierras raras, carbón y mineral de hierro, minerales de todo tipo. Pueden servir como objetos de especulación para beneficios futuros y con ello, como nueva base para el comercio de derivados.
A principios de 2013, el entonces primer ministro neerlandés y posterior secretario general de la OTAN, Mark Rutte, firmó un contrato con Shell y el gobierno ucraniano. El acuerdo permitía al gigante energético extraer gas de esquisto en una superficie de casi 8.000 kilómetros cuadrados, en la región situada entre Kharkov y Donetsk. Las multinacionales energéticas Chevron y Exxon también habían firmado contratos de extracción de este tipo. En total, las tres empresas habían comprometido inversiones por valor de $32.000 millones estadounidenses, lo que ya permite intuir los beneficios esperados. Solo un consorcio formado por Exxon, OMV Petrom y la empresa estatal Naftogaz de Ucrania quería invertir hasta $12.000 millones estadounidenses en la explotación del yacimiento de petróleo y gas de Skifska, en el Mar Negro, el de mayor extensión territorial. Friedrich Merz, como director ejecutivo de BlackRock en Alemania, al parecer ha alcanzado acuerdos similares para el sector financiero. El Donbass es rico en recursos minerales, como carbón de hulla, mineral de hierro y minerales importantes como litio, manganeso, titanio, cobalto, tierras raras, grafito y otros metales decisivos para la transición energética. El 95% de los recursos energéticos ucranianos se encuentran en el Donbass. Estos recursos son un importante incentivo de la guerra. Shell, Exxon, Halliburton y Chevron querían explotar estos recursos mediante la tecnología del fracking y exportarlos a la Unión Europea. El senador estadounidense John McCain apareció en el Maidán durante el golpe de Estado de 2014. En 2008, las grandes empresas energéticas habían apoyado su campaña electoral con un total de $2 millones. Y a cambio, McCain votó en el Senado contra el apoyo a las energías renovables y contra un aumento de los impuestos a las compañías petroleras, lo que ahorró al gran complejo energético unos costes fiscales de alrededor de $13.000 millones estadounidenses. En mayo de 2014, la mayor empresa energética privada de Ucrania, Burisma Holdings, nombró para su consejo de administración a Hunter Biden, hijo del vicepresidente estadounidense Joe Biden. Unas semanas antes ya se habían incorporado a ese órgano el ex primer ministro polaco Aleksander Kwaśniewski y Devon Archer, director de campaña del que después sería secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. A finales de abril de 2014, 4 semanas antes de que su hijo entrara en Burisma, Joe Biden había visitado Kiev. Allí habló con el gobierno surgido del golpe de Estado sobre el suministro energético de Ucrania y prometió apoyar al país en la aplicación de los contratos firmados en 2013. Pero las empresas habían hecho sus cálculos sin contar con el anfitrión. Precisamente las regiones ricas en gas, Crimea y el este de Ucrania, se resistieron al golpe de Estado del Maidán en 2014. En el Donbass, el presidente derrocado Yanukovych había obtenido más del 90% de los votos en las elecciones de 2010. La población no quería aceptar el cambio de régimen violento, y en Crimea, el 96,77% votó en un referéndum a favor del regreso a Rusia. En todos los puntos de acceso al yacimiento de gas de Yusivska, en Sloviansk, Kramatorsk, Volnovaja, Lysychansk y Rubeznoye, los ciudadanos ocuparon los ayuntamientos y bloquearon las vías de comunicación. En pocas semanas, región tracción una zona de guerra civil. La rebelión en el Donbass impidió a las empresas y los bancos occidentales convertir los recursos naturales en garantías propias. El 30 de abril de 2014, el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de ayuda de $17.000 millones estadounidenses. Los patrocinadores occidentales de Kiev presionaron al nuevo gobierno para que actuara contra el levantamiento y recuperara el control del este y del sur. Por un informe de la cadena estadounidense CNBC, sabemos que la actuación de Kiev estuvo impulsada políticamente por importantes accionistas del Fondo Monetario Internacional, con el fin de apoyar al gobierno de Yatsenyuk en sus esfuerzos de reforma.
El Fondo Monetario Internacional amenazó, si el gobierno central perdía el control sobre el este, habría que rediseñar el programa de ayuda. El 13 de marzo de 2014 se movilizó junto al ejército a la Guardia Nacional de 60.000 efectivos bajo el nuevo jefe de seguridad, el militante ultraderechista Andriy Parubich. El director de la CIA, John Brennan, organizó personalmente desde Kiev el despliegue de decenas de unidades especiales de la CIA y el FBI para establecer una estructura de seguridad contra los insurgentes. El gobierno surgido del golpe también quería imponer por medios militares la extracción de gas mediante fracking. La política exterior de Estados Unidos había preparado desde 2010 la ofensiva de las empresas energéticas en Europa del Este con la iniciativa global del gas de esquisto. Esto es un póker diplomático, afirmó David Goldwyn, responsable y coordinador de asuntos energéticos internacionales. Recomendó que Washington fomentara el acceso a nuevas zonas de exploración para garantizar las inversiones. Se trataba de integrar los recursos energéticos en el hemisferio occidental, reducir la dependencia del gas ruso en Ucrania y en Europa, y lograr así un desplazamiento geopolítico del poder. Como obstáculo central, se identificó la asociación energética entre Alemania y Rusia. En un documento confidencial de la Rand Corporation de enero de 2022, cuya autenticidad, por supuesto, fue desmentida de inmediato, se afirma con total claridad que la economía estadounidense, y especialmente el sistema bancario, no pueden funcionar sin la entrada de recursos financieros y materiales procedentes de fuentes externas. Para garantizar una transferencia de recursos de Europa a Estados Unidos, habría que provocar una crisis económica en Alemania. Para ello sería necesario interrumpir el suministro de energía rusa. Y la única rival factible sería arrastrar a Alemania a una guerra en Ucrania. En la guerra de Ucrania se trató desde el principio de expulsar del mercado energético al competidor ruso y generar nuevos beneficios. Era urgentemente necesario, porque las empresas habían financiado las inversiones en nuevas tecnologías de extracción mediante créditos con intereses elevados. El banco de inversión JP Morgan estima en unos $550.000 millones estadounidenses la burbuja financiera en torno a la industria del fracking. Si bonos de alto riesgo dejaran de pagarse, se corre el riesgo de un escenario similar al del impago de los créditos hipotecarios al inicio de la crisis financiera de 2008. Eso significa que era urgente obtener beneficios mediante las exportaciones de fracking y conseguir nuevas garantías para los créditos. De eso se trata también la guerra de Ucrania. De eso se trató en 2003, con la guerra ilegal según el derecho internacional contra Irak. Y de eso se tratará en 2026, con el ataque contra Irán, apropiarse de recursos, forzar la apertura de mercados, controlar rutas logísticas, obtener nuevas garantías para nuevos créditos y apalancar los beneficios en el comercio de derivados. Una de las accionistas clave mencionadas por CNBC fue, presumiblemente, Ariane de Rothschild, directora ejecutiva del grupo Edmond de Rothschild. El 18 de marzo de 2014 le escribió a Jeffrey Epstein: «Hola Jeff, he estado mucho tiempo en el consejo de administración de un banco. Las cifras son buenas, pero para mí no son satisfactorias. Les estoy presionando para que se les ocurra algo más en la reestructuración de los fondos de gestión de activos. Estoy en una cena con un cliente y estoy harto. Echo de menos nuestras conversaciones y espero que estés bien. Mañana por la noche estaré en casa. ¿Tienes tiempo? Y hablemos de Ucrania». Epstein respondió: «Los cambios en Ucrania abren muchas oportunidades, muchísimas. De hecho, teniendo en cuenta las garantías líquidas de Ucrania, estimadas entre 10 y 12 billones de dólares estadounidenses, se puede hablar de grandes oportunidades y del colapso del sistema financiero si esas garantías no llegan».
Todo empezó con la codicia de nuevos beneficios y con la maniobra de pinza sobre nuevas garantías para los especuladores. El golpe de Estado en Kiev en 2014 y el ataque de la Junta contra la población del este y el sur de Ucrania debían proporcionar esas garantías. Eso creó el conflicto que condujo a una guerra a gran escala con Rusia y que podría extenderse hasta convertirse en otra devastadora guerra mundial en Europa. Todas las guerras son guerras de los banqueros. No consiguieron los minerales del este de Ucrania, por eso no pueden volver atrás. Quieren la guerra. No hay historia sin el lugar del crimen en el que se comete. Londres, 2003, fue el caso de prueba analítico, en el que el tiempo y el espacio se dilataron. Tuvo que admitir que en realidad solo se dio cuenta cuando la crisis financiera de 2008 hizo colapsar el castillo de naipes de especulaciones dudosas y en febrero de 2014 se derramó la primera sangre en Ucrania. El verano ya empezaba a inclinarse hacia el otoño. A finales de agosto se despidió del estudio de Great Chapel Street y del edificio tras las verjas, que hacía tiempo que ya no existía, porque tuvo que ceder el paso a la construcción del metro y a la especulación inmobiliaria. La maquinaria de las noticias lo había expulsado de nuevo. Seguía funcionando con otros talentos jóvenes, cada vez más pulidos, que producían películas y conexiones en directo como en una cadena de montaje, esperando dar el gran salto en sus carreras. Dio un último paseo por Covent Garden hasta Brick Lane. Luego pidió algo de comer en Chinatown, tomó una copa al anochecer en el Hourglass y leyó en el posavasos la publicidad de la cerveza Spitfire. Árbitro, vigile a los alemanes. Siempre quieren arañar unos metros de más. Árbitro, vigile a los alemanes. Siguen queriendo sacar unos cuantos metros de ventaja con trampas. La advertencia jocosa al árbitro sobre el peligro alemán en el fútbol evocaba en la memoria histórica la batalla aérea de Inglaterra y las noches de bombardeo sobre Londres. Recuerdos que hoy vuelven a despertar con un canciller que quiere convertir a la Bundeswehr en el ejército convencional más fuerte de Europa. Londres seguía inmersa en la fiebre de las apuestas bursátiles, en las que también estaba el patrimonio de oligarcas ucranianos. Y los desvalijados iban tras su dinero robado. Al caer la tarde, se subían a sus deportivos delante de los clubes de Chelsea y por la noche agotados, tiraban las cajas de pizza al pasillo. Era la gran estafa. El capitalismo de casino devoraba cada vez más recursos, cada vez más rápido. Un esquema piramidal que debía salvar, con nuevas garantías, antiguos créditos incobrables y turbias apuestas bursátiles. La guerra, una gigantesca lavadora que arrastra el dinero robado a los ciudadanos por encima de montañas de cadáveres hasta las cuentas de las empresas y los inversores financieros. Irak en 2003, Libia y Siria en 2008, Ucrania en 2014, Irán en 2025 y 2026. Los mercaderes de la muerte tienen que querer la guerra para que no se derrumbe el castillo de naipes de los derivados, una única y sangrienta prolongación fraudulenta de la insolvencia, el camino hacia la catástrofe final del sistema capitalista. Londres era la puerta del infierno. Y él ni siquiera se había dado cuenta. Tomó un taxi desde Sloane Avenue hasta Heathrow y no miró atrás. Era un verano maravilloso. Es war ein wunderbarer Sommer.